Bueno, hay cosas que molestan, hay verdades que son incómodas y que cuando se comprueban eh, no gustan. O al menos hablo a título personal, a mí no me gusta que me pasen estas cosas, que me digan una verdad que el tiempo termina siendo real, ¿no? Por ejemplo, tu mamá te visita en tu casa y te dice, oye, pendiente que tienes la sal y el azúcar en el mismo recipiente, es igual. No hay forma de diferenciarlo. No hay uno que diga sal, uno que diga azúcar. Hay que meterle el ojo para saber cuál es cuál. Te dice, vas a venir haciendo un día de esto cereal salado. Y tú le dices, mamá, pero por favor, tranquila, eso no va a pasar. Bueno, llega el día que capaz no estás haciendo cereal, pero estás haciendo un jugo, un batido, un licuado, como le dicen acá en Argentina. Bueno, a la fruta, a la fresa, a la naranja, a lo que sea, le pusiste agua y le pusiste sal. Y te acuerdas de tu mamá. Y esa verdad que finalmente molesta. Es un ejemplo muy vago, muy sencillo. Una verdad que a mí me molesta, sinceramente, es quien no conoce su historia está condenado a repetirla o destinado a repetirla. Algo así va la frase, no sé de quién es. Y es una frase que se dice muchísimo, a cada rato se dice esta frase. Pero cuando finalmente pasan cosas o empiezas a ver tendencias, informaciones que apuntan hacia allá, es cuando a mí me genera incomodidad. Y lo digo porque Venezuela, y esto es a título personal como siempre, y siempre lo digo en este canal, Venezuela hoy en día atraviesa una dictadura, la dictadura de Maduro. Eh, no me cabe en la cabeza cómo entonces, viviendo una dictadura, pues existe la posibilidad de que entonces alguien rememore de forma positiva una dictadura anterior, una dictadura pasada, que hemos tenido lamentablemente varias en la historia de Venezuela. Y me refiero a esto, lo voy a leer para no sacar de contexto nada. Esta nota de prensa me la conseguí hace unos días y generó conversación al menos en Twitter y en algunos portales. Y decía así: el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB en Caracas abrió sus puertas para el lanzamiento del documental El Juicio a Marcos Pérez Jiménez, una producción audiovisual del canal La Nueva Enciclopedia, que muestra una investigación profunda sobre los hechos poco divulgados de la situación política en los últimos años de la dictadura de Pérez Jiménez, así como su extradición de los Estados Unidos y sus años en prisión durante el seguimiento de un juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Básicamente, la nota de prensa habla del documental, de un importante éxito, de una gira para dar a conocer este material, y eso, por supuesto, eh, conllevó o llevó a mucha gente a participar de este evento. Yo leía una opinión de un chamo, se llama Giannino Florio, que pone, bueno, que este fue uno o catalogó el juicio de Pérez Jiménez como infame, llamándolo por su cargo de general y diciendo que el nacionalismo regresa con fuerza. Eso denota, al menos para mí, que el documental pudiera servir como una suerte de lavado de cara para Marcos Pérez Jiménez, dictador venezolano. El documental es realizado por la Nueva Enciclopedia, como ya lo dije, que es un canal de YouTube muy visto, que incluso yo alguna vez he consultado algún fin de semana. Bueno, sabes, esos canales, esos videos que tú pones como para ver un poco de historia de tu país. Este canal está a cargo de Reinaldo Carrillo, que es licenciado en Comunicación Social de la UCB, graduado magna cum laude en periodismo. Y bueno, detrás de eso hay otra gente participando. El día de hoy tengo a Jesús Piñeros, que ya lo ven en pantalla, que es historiador también de la UCB, es periodista, es editor y profesor digamos, participa, colabora en distintas iniciativas editoriales. Y claro, quiero hablar con Jesús, a quien le doy la bienvenida de una vez, porque me parece muy interesante que han habido muchas opiniones respecto a este tema, pero en Venezuela no tenemos tantos historiadores, digamos, como que dispuestos a hablar seriamente o profundamente de estos temas, al menos públicamente, capaz. Este tipo de foros o debates sí se dan a lo interno. Pero yo, desde mi ignorancia, no soy tan cercano a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, Jesús.
a este canal, a este espacio. Estamos en el espacio de este canal que se llama Hablen Claro y quiero justamente hablar claro respecto de esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alexander? Muchísimas gracias por la invitación. Mira, antes de empezar a preguntarte, te comparto algunas opiniones que vi respecto a este tema en los últimos días, ¿no? Sobre este tema que ya presenté. Y menciono con nombre y apellido, porque bueno, no quiero que se pierda en el aire. Leía, por ejemplo, en Twitter a Daniel Chan Contreras, que es licenciado en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de South Florida, que decía que estoy en desacuerdo con la corriente política de la nueva enciclopedia y los nacionalistas sobre su visión de los años 40 de democracia. Sin embargo, aplaudo el trabajo histórico que realizaron. Buscaron fuentes, son leídos, están preocupados por divulgar la historia de Venezuela. Las conclusiones son erradas, hasta dañinas, pero hacen un trabajo importante. Por ejemplo, César Báez, analista político, decía que el evento de la nueva enciclopedia fue un éxito, llenaron el auditorio, consiguieron que esto se convirtiera en un tema de conversación y él exponía también su desacuerdo, pero decía que hacer memoria y debatir siempre será positivo, que la disidencia no puede castigarse con persecución y con censura. Estos chamos nacionalistas tuiteros podrán ser muchas cosas, pero definitivamente han invertido mucho tiempo y esfuerzo en sus productos. Nada, básicamente dice también que la sociedad venezolana ha mantenido una visión crítica sobre los años de la dictadura. El autoritarismo que caracteriza el chavismo comparte la esencia de las cruentas dictaduras militares, incluyendo la de Pérez Jiménez. Por último, José Miguel Ferrer, licenciado de Letras de la UCAP y periodista cultural, decía que el fanático de la historia casi siempre, y ese documental es un ejemplo, es un romántico del personaje. Adulan emperadores, reyes, tiranos, dictadores, etcétera. Por otro lado, el historiador busca un lado objetivo del pasado y por eso los primeros odian esa mirada. Entonces, Jesús, aclárame una cosa para arrancar. ¿Existe alguna duda histórica de que Marcos Pérez Jiménez fue un dictador? Porque, y te pregunto, o te digo por qué esta pregunta, porque hay como comentarios de la sociedad que hablan de que Marcos Pérez Jiménez fue un buen presidente, que hizo muchas obras, se dicen estas cosas, y sé que como ciudadano venezolano lo has escuchado, por supuesto. Entonces, siento que a veces se deja de lado esto del tema dictatorial. Hay en la historia venezolana, en las páginas, en los libros, dudas respecto a este mote hacia la gestión de Pérez Jiménez. Dale, Alexander, mira, empiezas con una muy buena pregunta. Y es que, y digo buena pregunta por lo siguiente, dentro de la historiografía venezolana, bueno, en general dentro de la historiografía universal, hay muy pocos consensos sobre los eventos históricos, porque una cosa son los hechos históricos y otra cosa son las interpretaciones de esos hechos históricos, ¿verdad? Incluso al sol de hoy, yo te pudiera decir que en la Academia Nacional de la Historia se está debatiendo si el 19 de abril de 1810 fue el inicio o no de la independencia. Lo primero que hay que entender entonces es que en la historia no hay verdades absolutas. La historia es precisamente el debate de numerosas posiciones, numerosas interpretaciones. En ese sentido, el debate es rico y la historia, además, es una disciplina de carácter democrático, porque si permite la convivencia de diferentes interpretaciones del pasado, por supuesto que, no, que tiene que ver con la democracia. Ahora, sin embargo, sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez es uno de esos pocos hechos históricos donde hay un consenso de la historiografía venezolana. Es decir, tú tienes, y para muestra, otro hecho histórico, el 23 de enero de 1958, y todo lo que eso representa para la sociedad venezolana de ese momento, de los años por venir, o sea, de los años siguientes a ese momento y de ahora de cómo incluso hasta es una fecha utilizada políticamente, ¿no? ¿Mm? Entonces, a lo que quiero llegar es que si bien hay muy pocos consensos, el hecho de que Marcos Pérez Jiménez haya sido un dictador entra dentro de esos pocos consensos que hay. O sea, es un tipo que aparte de violar los derechos humanos, no tenía una legitimidad o puede tener la legitimidad que actualmente tiene Nicolás Maduro, si nos ponemos didácticos o pedagógicos con los ejemplos. ¿En qué Ok. sentido? Pérez Jiménez fue artífice de dos fraudes electorales, 1952 y 1957. Fue, aparte de violar los derechos humanos, como te comenté, cercenó a la opinión pública, cerró la universidad,
persiguió a sus enemigos políticos solamente por pensar diferente, asesinó, se dice que no solamente a Leonardo Ruiz Pineda, sino también a un compañero suyo, Carlos Delgado Chalbó, que fue presidente de Venezuela o dirigió la Junta Militar entre 1948 y 1950. Es decir, es como que si al sol de hoy, Alexander, estuviéramos preguntándonos si el holocausto existió o no. Es No, decir, yo siento que evidentemente hay eventos, hay situaciones que generan pasiones, por supuesto, y que todo hecho histórico está cargado no solamente por la pasión de sus protagonistas, de sus testigos, sino también de los historiadores. Porque si bien los historiadores perseguimos la objetividad, a fin de cuentas somos subjetivos, porque claro. si bien utilizamos fuentes, tenemos un método, tenemos una teoría, al final, desde la misma elección del tema, ya tú estás siendo subjetivo al elegir tu estudio, ¿no? Pero al punto que quiero llegar es que hay hechos que al sol de hoy no es que tengan que ser curados, como dijo César, a quien conozco y respeto mucho, como dijo este muchacho Chan en Estados Unidos. O sea, o sea, no se trata de censurar o no y decir, no, es que fue un dictador y no se habla. No, se tiene que hablar de él porque precisamente por no hablar suficiente de él es que nos hemos calado 25 años de gobierno, ¿no? Entonces, porque mucha gente, la que votó por Hugo Chávez en el 6 de diciembre de 1998, lo hizo justamente pensando en un Marcos Pérez Jiménez. Mira, Sin embargo, insisto, sí fue un dictador y hay muy pocos consensos. Y te ponía el ejemplo del 23 de enero precisamente por eso. Porque el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, COPEI, URD, que te estoy hablando de por lo menos los 4 partidos políticos más importantes de ese momento, coinciden en eso. Y los mm, historiadores, los mismos defensores del perejimenismo, este, nunca han dudado en definir o calificar a ese gobierno como un gobierno dictatorial. Entonces, mira, yo creo que debatir al sol de hoy si fue un dictador o no, yo creo que si bien la historia no tiene verdades absolutas ni versiones monolíticas, mira, creo que ese tipo o sea, ya hay suficiente consenso como para calificar. Y con esto cierro esta primera pregunta, porque yo sé que me estoy extendiendo, pero yo precisamente estoy tutorando una tesis sobre el juicio a Marcos Pérez Jiménez. ok. Y mi tutorado me decía, yo no lo quiero llamar dictador. Y yo le decía, pero mira, o sea, van a exigir las palabras, así como que, o sea, si tú estás pues, estudiando el juicio a Pérez Jiménez, se le hace por haber sido dictador. Es decir, tienes que utilizar la palabra, y la palabra sí, es un calificativo, por supuesto, que a lo mejor en el pasado, porque una amiga también, Alejandra Martínez Cánchica, dijo, bueno, es que la dictadura no era una tiranía, tal. Sí, porque los politólogos se ponen muy intensos también con las definiciones políticas. Pero al sol de hoy, una dictadura es lo que Marcos Pérez Jiménez fue en los años 50. Ok. Entonces, pero, a ver, ¿en qué momento de nuestras vidas? Porque, bueno, Venezuela, a ver, tiene una historia después de Pérez Jiménez. Es innegable que también hubieron irregularidades y que estábamos en una época en la que se cometían crímenes, la verdad, a mi juicio, extrañísimos, basados en premisas que yo honestamente no comparto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿en qué momento de la vida venezolana se empieza a romantizar la figura del dictador? Porque justamente mencionabas lo de Chávez. ¿Por qué volver a querer una figura como Pérez Jiménez? ¿En qué momento empieza a pasar eso? Mira, el profesor Rafael Arraiz eh, me comentaba una vez en una presentación de un libro sobre la democracia, y te digo esto por una razón. Él decía, los venezolanos, lejos de tener el germen o el ADN democrático, como algunos historiadores dicen que los venezolanos no somos democráticos porque a la hora de ponernos de acuerdo siempre estamos, bueno, ¿qué dice la mayoría? Y tenemos como que la democracia en las venas, esa es la posición historiográfica de algunos. El profesor Arraiz dice, no, esto es todo lo contrario. Nosotros históricamente siempre hemos perseguido un hombre fuerte, o sea, incluso desde antes de la colonización, ¿qué éramos? Unas sociedades manejadas por un cacique o autoritarismo indígena. No soy antropólogo ni arqueólogo para meterme en esas camisas de once varas, pero a lo que quiero llegar es que historiográficamente Venezuela sí ha caminado detrás de la figura de un hombre fuerte. Lo vemos incluso en el periodo colonial, no fue un virreinato, sino una capital general. Luego ves todo el fenómeno del caudillismo a lo largo del siglo XIX, luego las figuras de las dictaduras en el siglo XX.
y ya bueno, en el siglo XXI, yo creo que, cada quien que saque sus propias conclusiones. Pero a lo que quiero llegar es que pareciera pareciera que siempre estamos persiguiendo a un hombre fuerte que venga a ponernos orden, ¿no? En el siglo XIX, Páez, Monagas, Guzmán, luego Castro, Gómez, López, Medina, Pérez Jiménez, ¿no? En el siglo XX, o finales del XIX, eso se teoriza y se conoce como, bueno, lo publica Laureano Vallenilla Lanz en 1911, publica un artículo que se conoce como el gendarme necesario. Y es precisamente la justificación desde la intelectualidad, desde el positivismo, la existencia o la necesidad, mejor dicho, de una dictadura y de un hombre fuerte en la sociedad. A partir de acá es que de alguna manera, es un criterio muy personal, yo creo que a partir de acá se mete en la psiquis de los venezolanos o se fortalece esa idea de que necesitamos un hombre fuerte. Y a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, van a estar de alguna manera combatiendo estas dos formas de ver la política y de ver el poder. Si es de la mano de unas personas capacitadas, necesitamos un hombre fuerte porque somos una sociedad desordenada, que necesita mano dura, o Mm. sencillamente somos una sociedad que tiene que aprender bueno, a partir del ensayo y del error, cómo salir de los embrollos. El punto es que, bueno, eso como antesala. Ahora, con Marcos Pérez Jiménez, desde, mira, desde, yo me atrevo a decir, desde los primeros años de la democracia ya empezó a extrañarse su figura. Y eso sucede Wow. con Pérez Jiménez, pero pasé con todos los próceres o con todos los personajes públicos de la historia. A Bolívar lo querían linchar en 1830 y cuando se murió la gente celebró, pero en 1842 todos los venezolanos acompañaron a llevar los huesos de Bolívar a la catedral. Y ay, no, si Bolívar estuviera vivo, esto no estuviera pasando. Carlos Andrés, en el 92 todo el mundo se alegró con los golpes, bueno, todo el mundo no, ciertos sectores, gran mayoría, respaldó no solamente los golpes de Chávez, sino la salida constitucional de Carlos Andrés el 20 de mayo del 93, pero o al sol de, ay, mira, Carlos Andrés tenía razón, era muy cierto, fue un profeta. Entonces, eso tiende a pasar constantemente en la historia de Venezuela, y yo creo que en la historia mundial, ¿no? Las personas públicas, los personajes públicos tienden a generar pasiones y evidentemente pasan este tipo de situaciones. Con Pérez Jiménez pasa eso, y lo ves en la prensa, y lo ves en los debates del Congreso, los años previos a la extradición y al juicio. Es decir, estamos en el 63, gobierna Kennedy, se está dando todo este proceso y luego ya el juicio final es de esa década y ya se está diciendo, mira, Pérez Jiménez. Y es que, claro, al menos en ese periodo, en los proyectos democráticos siempre va a haber insatisfacción. Es normal, es natural, es coherente, porque precisamente es la naturaleza de la democracia. Ahora, raro es que esa insatisfacción que existe, pero es clandestina en gobiernos dictatoriales y de tipo autoritario. Entonces, de alguna manera pasa eso. Claro, ¿qué pasa con la sociedad venezolana a finales de los 90? Bueno, viene agotada, tú mismo lo dijiste, fue un periodo que si bien ha sido el periodo de más larga duración en el sentido de estabilidad política y transiciones pacíficas que hemos tenido, además la constitución del 61, que es la constitución que acompaña ese proceso, es la constitución de mayor vida en el país, por supuesto que tuvo estos aciertos, pero también va a ser un periodo marcado por los errores, y es normal, es natural, ningún sistema es perfecto. La cosa es que a partir de esas imperfecciones nosotros pretendamos justificar o buscar la necesidad de un hombre fuerte, como pasó en gran mayoría con la sociedad a finales de los años 90, que votó por Chávez porque era militar y porque había que poner orden porque los partidos eran revoltosos que estaban alentando a la rebelión en Venezuela. Fíjate que interesante, ¿no? Y acá, antes de mi siguiente pregunta, eh, o sea, yo vivo en Buenos Aires y a mí me pasa mucho que a ver, yo no crecí leyendo o, como dicen acá, mamando de historia argentina. O sea, no me interesaba en lo absoluto la historia argentina, pero al llegar acá, y yo no tengo tanto tiempo viviendo acá, tengo 3 años nada más, eh, hay una memoria de la dictadura militar de finales de los 70 y principios de los 80 que es muy fuerte. Yo, por ejemplo, sin saber tanto de historia y de razones políticas o lo que fuera, yo tengo el estadio del Club Atlético All Boys a 5 cuadras. Y afuera del estadio, que es un club de fútbol, o sea, una institución deportiva, tiene nada que ver con la historia, aparentemente.
hay murales de gente que dice, Pablo González, esto es un ejemplo, perdón a la gente de All Boys si lo llegan a ver, esto es un ejemplo, no quiero, pero eso, Pablo González fue socio de All Boys no sé cuántos años. Un día X, la dictadura militar lo secuestró y más nunca apareció. Y entonces, claro, cuando tú ves ese tipo de mensajes, tú dices, o como que eres capaz de imaginarte a ciudadanos, a civiles que, así como uno, hacen vida y de pronto un día la política, o mejor dicho, la dictadura los desaparece. Y pasa en Venezuela también, con las detenciones y todas estas cosas y las violaciones de derechos humanos. Entonces, te pregunto, porque hablábamos de los errores recientemente, ¿no crees que Venezuela y la democracia post Pérez Jiménez cometió un error al no establecer una memoria, véase traducida en museos, monumentos, libros, páginas de historia, porque nosotros no conocemos tanto, o sea, los ciudadanos de a pie me refiero, no tenemos tan presente esa época. Esto puede ser considerado un error o incluso algo premeditado. Pregunto honestamente. Mira, sí, fue un error. O sea, yo creo que sí, en verdad fue, o sea, puede ser sí, un error, pero a ver, también calificarnos el presente hacia ese Sí, momento fue un error. Debieron haber creado unos libros, una cosa. Evidentemente había muchas otras cosas igualmente importantes, pero de alguna manera mucho más vitales que atender. Por ejemplo, electrificar el país, sí, crear el Buri, o sea, crear un montón de servicios que justamente son los que ignoran los perejimenistas cuando se ponen a alabar las grandes obras de infraestructura que hizo, o que culminó, mejor dicho, porque no hizo, culminó el mm, gobierno militar de Pérez Jiménez. Pero sí, por supuesto. También porque pasa algo, y es que la historia de Venezuela, a diferencia de otras historias nacionales en el cono sur o en general en Latinoamérica, este, ha sido como de un borrón y cuenta nueva. Es decir, llega un gobierno, borra todo lo anterior y se monta. Y así ha sido a lo largo de la historia. Tú lo ves incluso con, bueno, con Hugo Chávez, como llega en el 99 cambiándole el nombre al país, luego en el 2006 con los símbolos patrios, como que un constante renacimiento entre los gobiernos, porque los gobiernos no quieren mirar al pasado, solo al pasado solamente para justificar las decisiones que toman en su periodo. Por supuesto, pero esto también te lo digo con base en otra cosa. En 1936 es la Rotunda de Caracas, que era la cárcel del gobierno gomecista, bueno, una cárcel que se construye en el siglo XIX, pero que el gomecismo va a explotar como va a ser la cárcel política de los adversarios al gobierno, es derrumbada. Y en su lugar se construye lo que hoy se conoce en Caracas como la Plaza La Concordia. Está unas cuadras más atrás de la iglesia Santa Teresa, más adelante. sí, A lo que quiero llegar es que se ha intentado, o sea, borrar estos símbolos de los gobiernos dictatoriales que nos traen malos recuerdos para limpiar un poco, no tal vez su imagen, pero para hacer borrón y cuenta nueva. No se sabe si con la conciencia premeditada o no de, mira, es que no quiero recordar esto. El punto es que han debido, estos gobiernos, ahora aquí te estoy hablando ya más como ciudadano que como, porque insisto, estoy opinando más, como que si hubiera vivido la época, cosa que no fue así, pero claro. sí han debido de eso, de construir un relato que permitiera generar memoria histórica sobre esos momentos. Ojo, ese relato existe, pero no ha tenido la suficiente divulgación, Ok, o al menos no la divulgación como la han tenido en casos como Argentina o Chile. claro. Porque o sea, el libro negro de la dictadura, llevado a cabo nada más y nada menos que por Ruiz Pineda, Consalvi, Ramón J. Velázquez, o sea, describe cómo eran los horrores que significaban estar preso. Habla de Guasina. O sea, Guasina era un campo de concentración, entre comillas, de Pérez Jiménez en Delta del Orinoco. Sí, Hablan cómo eran las torturas. Entonces, a ver, yo sí creo que existe ese relato, pero que precisamente ha estado o muy enclaustrado, es decir, en sectores de la vida académica, o ha recaído más entre los familiares de las víctimas. Hablo, por ejemplo, la Fundación Rómulo Betancourt, aquí en Caracas. Tiene un diplomado extraordinario
claro, con una visión también sobre la historia, que es la visión radical de la historia, eso hay que decirlo. Claro. Este, pero tienen su relato. Entonces, yo creo que a ver, la divulgación de la historia ha debido, por supuesto, tener mayor alcance hacia estos temas. Ojo, si hay divulgación de la historia, si hay divulgación y si hay, y no es como también dijeron en Twitter durante esa polémica, es que hay que revisar que por qué los historiadores demócratas no han escrito sobre por qué la democracia. No, 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 ya va. Por supuesto que hay una historia democrática. Es más, es tan sólida esa consolidación del relato de la historia democrática en el país que el chavismo lo ha utilizado para justificarse. A los que de paso le llaman erróneamente la Cuarta República. Con esto que te quiero decir que esfuerzos como los de Inés Quintero, Elías Pino Iturrieta, el propio Rafael Arraiz Luca o Karina Castillo, que es experta en el tema de Pérez Jiménez, Guillermo Tela Veledo, que bueno, que es politólogo, pero gran Sí. estudioso de la historia. Es decir, son hombres y mujeres que se han dedicado a la promoción de estos trabajos y a la divulgación, porque la academia lo sabe muy bien que el fin último de un académico no es entrar a la Academia Nacional de Historia, a la Academia Nacional de Ciencias Políticas, sino contribuir con la construcción de memoria histórica. El propio Germán Carrera Dama, casi que fundador de la Escuela de Historia de la UCB, lo sabe. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta gente que hace este tipo de producto que no está mal? Y yo supongo que ya vamos a hablar de eso. Es que condenan a toda una generación de académicos porque dicen, no, estos son comunistas y contaron la historia de acá. Ya va, pana, páralo allí. No es que tú estés descubriendo el agua tibia, porque ni siquiera un título universitario o una licencia universitaria para hablar de historia tienes. Yo creo que ahí es donde está el problema, porque el problema no está en divulgar historia y qué buena manera de que todo el mundo se integre y estudie la historia. El problema es que estás engañando. Porque en la historia, y tú como periodista lo sabes, también existen fake news, existen noticias falsas. Entonces, ante eso hay que atajarlo. Bueno, seguimos con Jesús Piñero hablando de este tema. La verdad que muy interesante. Y sobre esto último, sí, por supuesto que hay esfuerzos individuales y esfuerzos, y bueno, incluso también colectivos, ¿no? De estos autores que mencionaste, pero lo que quizás yo entiendo que falta es, o que faltó, porque ya esto, ya fue, ¿no? El chavismo no va a ser necesariamente el que se interese por divulgar este tipo de cosas, pero una visión más del Estado. O sea, como que políticas más de Estado para que se divulgara la historia eh, democrática de Venezuela, o durante la historia democrática de Venezuela. Pero bueno, eso ya, como dije, eso ya es otro tema, ¿no? Porque además mencionabas a Ruiz Pineda. O sea, yo soy de Caracas. Hay muchos caraqueños que pensamos que Ruiz Pineda es un barrio, igual que Pinto Salinas. O sea, tienen ese nombre porque riman, no sé, porque son bonitos nombres. Y incluso gente que vive en esos lugares, capaz, hasta no se interesará por entender el origen. Pero bueno, por el contrario, Marcos Pérez Jiménez tiene una estatua de Michelet en estado Táchira, que es de donde él es oriundo. Entonces, eso habla un poco de cómo nos hemos nosotros permitido que se recuerden ciertas cosas positivas y las otras eh, van al olvido. Eh, y sí, quiero preguntarte sobre esta iniciativa que lanzó todo este tema, ¿no? El gran disparador de este tema, porque, y vuelvo a ser autorreferencial, y perdón a la gente si soy muy autorreferencial, pero cuando yo estaba adolescente, en el bachillerato, también escuchaba que Marcos Pérez Jiménez, las obras, no sé qué. Y un día en la universidad hay un profesor de historia justamente que me dice, mira, la verdad que yo creo que más valioso para todas esas obras que se le atribuyen a Pérez Jiménez fue, esto fue lo que me dijo él, Medina Angarita. Y yo, la verdad, poco había escuchado de Medina Angarita. Entonces, claro, eso te demuestra que uno viene como que con una información basada en nada desde antes. Y muchas veces pasa, y conocí a mucha gente que le pasaba esto, que cuando empezaba una carrera universitaria, ya en el segundo semestre, Marco Pérez Jiménez era un tipo malísimo. O sea, cambiaba completamente la visión. Antes, el tipo fuerte, y después de formarte un poquitico, no mucho, ya era un tipo que había cometido un montón de desmadres. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? Entonces, esta iniciativa que, que de alguna manera eso, lava un poco su imagen
para mí pone de plano esto, ¿no? Como que mi dictador es mejor que el dictador actual o que tu dictador. Eh, como historiador, ¿te parece peligroso el nacimiento, y bueno, y además como ciudadano, ¿no? Pero ¿te parece peligroso el nacimiento de discursos como este, incluso estando en Venezuela, atravesando un proceso similar? Ok, antes de responder la pregunta, quisiera atajar algo que decías al comienzo de tu pregunta, que me parece muy importante, que es precisamente, sí, en efecto, faltó tal vez que esa política del Estado fuese más fuerte o se mantuviera a lo largo de los años, de estos 40 años de democracia civil o de gobiernos democráticos civiles, porque una cosa es el sistema y otra cosa es sus gobernantes. Sí me parece que es importante. Y fíjate, no solamente el barrio Ruiz Pineda, el sector Ruiz Pineda en Caricuado, tienes también 23 de enero, ¿ok? Que son nombres que evocan a la gesta democrática. Además, ¿cómo se llamaba el Parque del Este antes de que el chavismo le cambiara el nombre? Parque Rómulo Betancourt. Es decir, la Ujú. democracia sí contó su historia. Y esto quiero decirlo porque también vi que eso, era como que muy insistente, es que la democracia no contó su historia. La democracia sí contó su historia. Todo Estado cuenta su historia. Todo, siempre existe la historia oficial. El problema también está, y esto es otro tema, no voy a caer en esto, pero te lo cuento, es que la historia venezolana ha caminado, parece caminar detrás del caballo de Simón Bolívar. Entonces, todo Mm, lo que esté vinculado a Simón Bolívar es importante, el resto no, por más cercano que esté, ¿no? Entonces, eso quería aclararlo. El tema es que no ha habido una preservación ciudadana sobre su memoria. Yo creo que ahí es donde está el problema, más que la intención del Estado por contar su propia historia, que yo creo que existe. Y además, el chavismo la tiene bien clara. sí. Ahora, sobre lo que me estabas diciendo, eh, es peligroso. Mira, no está mal. Y me lo dijeron muchas veces, me lo dijeron a mí en Twitter, mira, la cantidad de insultos que recibí y de cosas que me dijeron precisamente por haber puesto un tweet donde decía, mira, esta gente no tiene título y no es que yo me crea superior o no porque tengo un título de historiador, no, 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 es que hay una licencia, tú no le puedes decir, tú no te puedes creer médico y decir, mira, yo voy a sacar, abrir tú puedes hablar de medicina, pero tú no puedes practicar la medicina Claro. ¿sabes? Lo mismo pasa con los periodistas. Todo el mundo se siente un periodista porque tiene un teléfono a la mano, ¿no? O sea, las profesiones y las universidades existen por algo. Y yo soy un total defensor de esa tecnificación, especialización que tenemos de la educación sistemática. Pero ahora, es peligroso, sí es peligroso, porque el problema no está en que hablen de historia. La historia es precisamente una disciplina, una ciencia para muchos, de la que se debe hablar y que al final, como te decía, ese es el gran objetivo de la academia, que la historia se debata más allá de los claustros universitarios. El problema está cuando utilizas la historia con fines partidistas y con fines políticos o para señalar a ciertos grupos vulnerables. Y eso es lo que ha venido haciendo de manera reiterada este grupo de personas. Y lo digo mira, con fuentes, con los pelos de las manos, como quien dice. Esta gente no se ofende llamarse a sí mismos misóginos, son homofóbicos abiertamente, critican no es que a los comunistas hay que exterminarlo, no es que Sí. a esto han hecho tanto daño. Es decir, hay un discurso de odio y la historia no puede venir a justificar, no, es que en el pasado, no, 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 es que en el pasado nada, tú estás en el presente. Nosotros miramos al pasado no para construir el futuro, porque eso también es un cliché. No, es que los historiadores vemos el pasado para entender el presente y construir. No, 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 no. El tiempo que debe importarnos a nosotros, siendo historiadores o no, siendo de cualquier es el presente, porque ahí es donde tú estás tomando decisiones y estás ejerciendo acciones que van a terminar en algo. El pasado fue pasado y el pasado nos dejó esto. Es decir, no, la historia no es un manual de instrucciones. No es que vamos a mirar al pasado, ay, no es que Pérez Jiménez hizo esto, esto. No, 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 no. Es una receta. Y esto va para tanto perejimenistas como también para los demócratas que tratan de buscar paralelismo entre el 23 de enero y el 10 de enero de este año. Entonces, a lo que quiero llegar es eso, son peligrosos en ese sentido. Y son más peligrosos aún cuando en una sociedad como la venezolana de hoy tienes que estar locamente, desesperadamente buscando respuestas inmediatistas a los problemas que todo el mundo sabe que tenemos, se presenten estos discursos Claro. porque son totalmente peligrosos. Yo no creo en el retroceso histórico, no es que vamos a volver.
al siglo XIX o al siglo XX y vamos, no, no, no. Vamos, somos conscientes de que ha habido un progreso. El problema está en que esos discursos son excluyentes. Y tiene que ver un poco, me lo decía un amigo que le gusta mucho la filosofía. Yo estaba consciente de eso, solo que no lo quise citar porque no quería que me volvieran a tachar de que yo estaba haciendo alarde de mis conocimientos acá, o sea, para nada. Pero eso es lo que es Popper. Tú no puedes ser tolerante con la intolerancia, porque terminas destruyendo la tolerancia. O sea, tú no le vas a dar un nazi vos o ni siquiera vos toma decisiones en un gobierno porque tú sabes lo que va a pasar. A eso vamos. Nosotros no podemos empezar a buscar soluciones inmediatistas de alguna manera en el pasado. Tenemos que pensar qué está pasando en el presente y cómo desde el presente construimos. El pasado está, mira, el pasado está ya para entender cómo llegamos al presente, pero no para buscar soluciones, porque el pasado nos trajo este desastre. Entonces, ese es el problema. Y yo sí creo que este grupo ellos lo niegan, lo odian, pero ellos son hijos de la revolución. Quieran, así no lo quieran, porque ellos son una reacción Mm, que se puede entender, pero no justificar del pasado, de Chávez, mejor dicho. Es decir, este grupo está así, bueno, porque evidentemente 25, casi un cuarto de siglo de este gobierno, de estos gobiernos, obviamente vas a tener una reacción muchas veces muy radical, muy hacia el otro extremo. Y eso, por supuesto, va a generar, pero es un discurso que se fundamenta. ¿No? Ah, mira, estamos en un desastre, pero claro, bien, bueno, pero el desastre no lo generó Chávez, no, el desastre lo generó Acción Democrática. claro. Ah, pero, o sea, si nos vamos así, entonces yo puedo decir, mira, el desastre mira, lo generó Colón llegando, o sea, no, nos Sí, podemos ir atrás y tal atrás cual. y atrás y atrás y atrás. O sea, es absurdo buscar en el pasado soluciones o causas. Y, Hay y, que enfocarnos en el presente. y qué increíble como los extremos se tocan, ¿no? Porque eso, ahora justamente los dos extremos, digamos, de la idea política venezolana, entonces tiene a el punto fijismo, digamos, y abro comillas, como el enemigo Que común. co- claro, y que además, paradójicamente, ellos coinciden con Chávez. ¿Por qué? Claro. Porque dicen, no, la culpa es de Betancourt, Carlos Andrés, Caldera, todos estos socialistas, tal. Ah, bueno, pero estás coincidiendo con Chávez porque estás señalando a la democracia nacida del Pacto de Punto Fijo como culpable de los males de la República. El mismo discurso, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, eh, a- Sí, un poquito de problemas con la señal de sí, Jesús. lo que pasa, Ya lo tengo. ajá, lo que pasa es que me estaban llamando y como estoy compartiendo datos, Ah, se, tranquilo, se, tranquilo. se, se va un poco. Sí, Sí, seguimos. ajá. No, eso, justamente mencionabas como coincidían, nada, estos chicos, porque al final del día hay algunos participantes que son jóvenes, que creo que es algo que se repite mucho en este tipo de temas, por eso mencionaba lo de mi experiencia como joven y la cercanía con Pérez Jiménez, pero bueno, eh, nada, es un tema que se puede extender mucho y la verdad no quiero quitarle tanto tiempo a Jesús, porque es que eso, tendríamos que hablar durante horas seguramente. Estos son ese tipo de conversaciones que a los venezolanos nos gustan tener con un vaso de whisky o de ron en una medianoche. Una Pero cerveza. sí, o sea, esas conversaciones que no sabes cuándo terminan ni cómo empiezan es un desastre. Pero bueno, muy interesante lo que nos has dicho, Jesús, y te agradezco el tiempo porque bueno, la verdad que... eh, pasaba esta semana, también lo leía en Twitter, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, pero con lo que le ocurrió, por ejemplo, al comediante George Harris en Chile, leía un tweet de Alex Goncalves que ponía, al final, todo esto es culpa de Chávez, ¿no? Y bueno, creo que eso es como que un poco la idea que se aplica a muchos tópicos. Esto también es uno de esos. Así que bueno, yo le voy a pedir a la gente que le dé like a este video, que también nos dejen su comentario, por supuesto, respecto a este tema, porque sí, lo decía, por ejemplo, César Báez, no está mal que se tenga la conversación, pero justamente lo que a mí me llama la atención o me preocupa es eso, como de una forma violenta, los muchachos que apoyaron el documental de la nueva enciclopedia se referían a estos temas y muchas veces de una forma que a mí no me gusta, por lo menos en redes sociales,
gente que no tiene foto de perfil, que tiene o sea, que te hablan feo, que denigran a las mujeres, que si una mujer comenta, por ejemplo, es que aquí en esta foto que se tomaron en 2025 no hay ninguna mujer, te dicen, bueno, es porque anda a lavar los platos. O sea, ese tipo de cosas a mí la verdad que no me gustan. Pero bueno, lo dejamos acá. Te agradezco, Jesús. Capaz más adelante, esperemos que esto no, o esto ya lo digo yo personalmente, espero que este tipo de cosas no avance tanto y que estos chamos simplemente consigan una novia y que ya lo superen. Pero bueno, en caso de que Sí. realmente sea una idea propia, bueno, más adelante quizás lo tendremos que volver a tratar. Gracias, Jesús, por el tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Un placer y mira, sí, quedan muchas cosas en el tintero, como quien dice, y podemos seguir hablándolo cuando quieras. Un abrazo. Bueno, suscríbanse a este canal. Vamos a seguir de cerca este tipo de temas porque son muy interesantes. Esto fue una nueva edición de Hablen Claro. Así que nada, nos estamos viendo. Abrazo para todos.